Bueno, buenas tardes para todos. Este es una clase para el grupo 136, ¿sí? Segundo año de fines. Vamos a ver hoy la actividad número 12 y la actividad número 13, ¿sí? Dice, la actividad 12 dice indicar en cada caso cuál de las fracciones es la más cercana a un medio. Y nos da, en el primer caso, un cuarto, un tercio, un quinto, ¿sí? ¿Cómo yo puedo establecer esto que me estaban preguntando? ¿Sí? ¿Cómo saberlo? Primero tengo que saber dónde están ubicadas estas fracciones en una recta numérica, por ejemplo, ¿sí? Una de las formas es buscar fracciones equivalentes, ¿sí? A estas con el mismo denominador. Y ahí puedo comparar, buscar y ahí puedo comparar estas fracciones y saber cuál de ellas es más grande o la que está más cerca, digamos, a un medio, ¿no? Entonces, acá nos faltaría, por ejemplo, agregar un medio, ¿sí? Para ello tenemos que buscar fracciones equivalentes. Entonces, vamos a empezar a buscar fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. ¿Cómo se buscan? Con el común, mínimo común múltiplo entre los denominadores, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos multiplicando estas fracciones por diferentes números. Siempre que ampliando la fracción, entonces tenemos que multiplicar numerador y denominador por el mismo número, ¿sí? Por ejemplo, por 2. Entonces, 1 por 2, 2, ¿sí? 4 por 2, 8. Siempre que multipliquemos una fracción, vamos a multiplicar al denominador y al numerador por el mismo número, ¿sí? Entonces, lo mismo hacemos acá. Por 2, 3 por 2, 6, ¿sí? Y así sucesivamente. 2. La podemos buscar de esta manera y ahora les voy a explicar cómo buscarla de otra manera, ¿sí? Que es un paso más cortito. Pero eso no quita que ustedes hagan lo que más cómodo les resulte, ¿sí? Entonces, así podemos buscar hasta llegar a fracciones que tengan el mismo denominador entre estas 4 fracciones que tenemos acá, ¿sí? O lo que podemos hacer es buscar un mínimo común múltiplo entre 4, 3, 5 y 2, ¿sí? Como entre ellos, ¿cómo los buscamos? 4, ¿sí? Lo podemos factorizar, lo dividimos por 2, es 2, lo dividimos por 2, es 1. Y obtenemos la factorización, o sea que 4 es igual a 2 al cuadrado, ¿sí? Después, 2 es un número primo, por lo tanto 2 me va a quedar representado como igual a 2, ¿sí? 5 también es un número primo, 5 va a ser igual a 5, no hay otra, o 5 por 1, ¿sí? Porque como es un número primo tiene solo 2 divisores. Recuerden el documento que les envié. 3 también es un número primo, por eso nos va a quedar 3 igual a 3. Y acá tenemos que buscar el mínimo común múltiplo entre estos 4 números, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar
de toda esa factorización que hicimos, que en este caso es una sola porque el resto son todos números primos, los comunes y no comunes, los factores comunes y no comunes entre ellos. Entonces tenemos con el mayor exponente 2 al cuadrado, que eso va a representar a este 2 y a este 2 que está acá, por 3 por 5, ¿sí? Entonces, tenemos que 4 por 3 es 12 y 12 por 5 es 60, ¿verdad? Entonces, el mínimo común múltiplo es 60, ¿sí? Bien, entonces, ya tenemos el mínimo común múltiplo entre ellos. Vamos a buscar la fracción equivalente a un cuarto, con denominador 60, ¿sí? Entonces, un cuarto. Ya sabemos que el denominador va a ser 60, ¿sí? Entonces, ¿por cuánto multiplicamos al 4 para llegar a 60? Bueno, lo dividimos, a ver. 60 dividido 4, 4 por 1, me sobran 2, bajo el 0, 4 por 5, 20. No me sobra nada, ¿sí? Entonces, para llegar del 4 al 60 multiplicamos por 15, ¿sí? Eso quiere decir que para llegar al 60 multiplicamos por 15. Por lo tanto, dijimos que para ampliar fracciones, ¿sí?, tenemos que multiplicar denominador y numerador por el mismo número. Entonces al 1 lo vamos a multiplicar por 15. La fracción equivalente entonces, ¿sí?, con denominador 60 a un cuarto es 15 sesentavos. Lo mismo tenemos que hacer con un tercio. Ya sabemos que el denominador es 60. ¿Por cuánto vamos a, o multiplicamos, cuánto multiplicamos a 3 para llegar a 60? ¿Sí? Por 20, ¿verdad? 3 por 20 es 60. Por lo tanto, al 1 lo vamos a multiplicar por 20 también. Y esta fracción es equivalente a un tercio. Lo mismo vamos a hacer con un quinto y con un medio. Un quinto, sabemos que el denominador común es 60. Estamos buscando la fracción equivalente a un quinto con denominador 60. Entonces, ¿por cuánto multiplicamos a 5 para llegar a 60? La multiplicamos por 12, ¿sí? Entonces, a 1 lo multiplicamos por 12 y esta fracción es equivalente a un quinto. Un medio ¿sí? Sabemos que la fracción, el denominador común es 60. Entonces, ¿por cuánto multiplicamos al 2 para llegar al 60? Por 30, ¿verdad? Entonces, al numerador también lo vamos a tener que multiplicar por 30, ¿sí? Entonces, esta fracción es equivalente a un medio. 30 sesentavos va a ser equivalente a un medio, ¿sí? Ven que ya tenemos todas las fracciones con el mismo denominador y ahora lo único que tenemos que hacer es comparar los numeradores. Estos numeradores, cuál es mayor, cuál es menor, ¿sí? Y ahí ya tenemos cuál está más cerca de un medio. Fíjense, acá tengo 15, 20, 12 y 30. ¿Cuál está más cerca del 30?
el 12, el 15 o el 20, ¿sí? Entonces, el que está más cerca de un medio es un tercio, ¿sí? Otra forma es graficar esto en una recta, ¿sí? Pero para ello tenemos que hacer una división común, que sería esta de 60, ¿sí? Tendríamos que dividir a nuestro entero en 60 partecitas, ¿sí? Y ubicar acá en la mitad, por ejemplo, tenemos un medio, ¿sí? Esta misma parte la tenemos que dividir en tercios también, ¿sí? Entonces, esta sería la representación de un tercio, ¿ven? Un cuarto. Vamos a representar un cuarto. O sea que todo esto lo tenemos que dividir en 4 partes iguales. Un cuarto ya dividimos en un medio, ese un medio lo dividimos por la mitad. Y tenemos cuartos. Y nos faltaría, a ver, espérenme un segundito. De tener grabación.